Página 879. Ujú. Estábamos en las consecuencias de la acumulación capitalista en Irlanda. Vamos a retomar la lectura desde la página anterior, el último párrafo, donde dice: la despoblación ha hecho que muchas tierras se vuelvan baldías. ¿Estamos ahí? Sí. Vale, Miriam, adelante tú. La despoblación ha hecho que muchas tierras se vuelvan baldías, ha reducido considerablemente el producto agrícola y, pese a la exposición del área dedicada a la ganadería, ha ocasionado en algunos de sus ramos una disminución absoluta y en otras un progreso insignificante, interrumpido por retrocesos constantes. No obstante, con el descenso en la masa de la población, aumentan continuamente las rentas de la tierra y las ganancias de los arrendatarios, aunque estas últimas no de manera tan constante como las primeras. El motivo de ello es fácilmente comprensible. Por una parte, con la fusión de las fincas arrendadas y la transformación de tierras de labor en pasturas, una parte mayor del producto total se convirtió en plusproducto. El plusproducto creció, aunque el producto global, del cual aquel es una fracción, disminuyó. Detente un momentito, ¿vale? Nos dice Marx, el resultado de todo este proceso que hemos ido leyendo en las páginas anteriores es que se produce no solamente una acumulación de capitales a la par que una acumulación de propiedades, sino que con la expulsión de gran parte de la población, la que no murió emigró, ¿vale? O fue expulsada directamente del campo, como vimos en las estadísticas del impuesto de la renta en Gran Bretaña y en Irlanda, no solamente han aumentado la concentración de capitales, sino que los beneficios inclusive aumentaron. ¿Por qué? Porque aumenta el plusproducto, es decir, aumenta la cantidad de producción en relación a la que hace falta para pagar salarios. Como ahora la producción se hace con menos trabajadores que antes y hemos mantenido el ritmo de producción o incluso aumentado, la masa de producto excedente con respecto a la masa salarial es cada vez mayor y por tanto es cada vez mayor las rentas que devenga el capital, incluidos los arrendatarios. Continúa, Miriam. Por otra parte, el valor dinerario de este plusproducto se acrecienta aún más rápidamente que su masa, debido al aumento que en los últimos 20 años y especialmente en el último decenio han experimentado en el mercado inglés los precios de la carne, de la lana, etc. Cuando nosotros transformamos los campos agrícolas en pasturas, no solamente expulsamos a una gran parte del personal asalariado que había antes, porque las ovejitas las arreglo con cuatro pastores, ¿no? Sino que el aumento de precios de las materias primas por la expansión de la manufactura lanera hace que esas ovejitas devenguen un plusvalor mucho mayor que el que antes podíamos arrebatar pues, al cultivo de cereales, de lechugas o de lo que fuera, ¿no? de la agricultura convencional. Con lo cual nos dice el autor, dice, el motivo de ello es fácilmente comprensible. Por una parte, con la fusión de las fincas arrendadas, es decir, la concentración y la transformación de las tierras de labor en pasturas, una parte mayor del producto total se convirtió en plusproducto. El plusproducto creció, aunque el producto global, del cual aquel era una fracción, disminuyó. Es decir, podemos tener una masa menor de producción, pero con mayores beneficios de lo que teníamos antes. Por otra parte, además, eso con respecto a la masa de producto, pero por otra parte, el valor dinerario de ese plusproducto se acrecienta aún más rápidamente que su masa, debido al aumento en los últimos 20 años y sobre todo en el último decenio, que experimentaron en el mercado inglés los precios de la carne, la lana, etc. ¿Vale? Es decir, aumentan los precios de esas materias primas y como la cantidad de plusproducto ha crecido también en relación a los salarios pagados, pues lógicamente el plusvalor también aumenta. Continúa, por favor.
Los medios de producción dispersos que sirven al productor mismo como medios de ocupación y de subsistencia, sin que se valoricen mediante la incorporación de trabajo ajeno, están tan lejos de ser capital como el producto consumido por su propio productor lo está de ser mercancía. Aunque con la masa de la población decreció la masa de los medios de producción empleados en la agricultura, aumentó sin embargo la masa de capital empleado en la misma, ya que una parte de los medios de producción antes dispersos se transformó en capital. Detente un momentito. Otra frase para enmarcar. Cuando el agricultor anterior, en el modelo de producción previo, trabajaba una parte del año en la finca del señor y dedicaba los días que le sobraban a cultivar su pequeña huerta en el terrenito que tenía alrededor de su cabaña, la producción que él hacía alrededor de su cabaña no era capital, ¿verdad que no? Él cultivaba sus propios medios de subsistencia, sus gallinitas, sus tomates, sus lechugas, ¿vale? Es decir, sus propios medios de subsistencia. Cuando nosotros expulsamos a ese señor de su tierra y o la llenamos de ovejas o parcelamos el terreno y lo llenamos de personal asalariado, esa tierra que antes era productora de medios de subsistencia para sus trabajadores, ahora se transforma en capital. Sí, Antes no daba beneficio a nadie, ahora sí. Ahora da beneficio al patrón, al dueño, al arrendatario y al patrón y al dueño del terreno, y devenga el salario estricto que los trabajadores necesitan para mantenerse con vida. Punto. Hemos acabado. Nos dice el autor, repitamos el texto. Es que Marx es muy bestia en estas definiciones. Esto es para enmarcarlo, este párrafo, ¿vale? Los medios de producción dispersos que sirven al productor mismo como medios de ocupación o de subsistencia, sin que se valoricen mediante la incorporación de trabajo ajeno, están tan lejos de ser capital como el producto consumido por su propio productor lo está de ser mercancía. El señor que cultiva su huerto, que tiene sus 2 gallinas para poner huevos y los 2 conejitos que cuida el niño, no puede vender el conejo. No puede vender los huevos. Porque lo necesita. se los tiene que comer. Claro. Se los tiene que comer, ¿vale? Sí, esos medios de producción ni son capital ni pueden ser mercancía. Para transformar esos medios de producción en capital y el producto en mercancía, yo tengo que expropiar al trabajador de esos medios de producción y asalariarlo. Por eso que te comentaba Juan, no deja el capital. Un ratito te dejan autosubsistencia, pero luego ya te empiezan con la exigencia. No. Y, por ejemplo, mirad el impuesto al sol. Eso iba a decir. Sí. Eso de que la gente beba agua gratis, pero hombre, ¿a quién se le puede ocurrir? Hay que cercar el produzca río. su propia energía. Claro, hay que cercar el río. Y si no cercamos el río, lo envenenamos para venderle agua embotellada al que quiera beber. Efectivamente. ¿Vale? Sí, pero no, pues eso de que la gente estire la mano y coge el plátano del árbol, ¿pero a dónde vamos a llegar? Es que somos comunistas. Eso no puede ser. ¿Vale? Sí. Los árboles del pan y los plataneros hay que arrancarlos todos o cercarlos o ponerlos una valla eléctrica alrededor. Sí, eso no puede ser, hombre. Sí. Si no da beneficio, no es productivo. Y para que dé beneficio, tiene que haber necesidad. Para que dé beneficio, tiene que haber alguien expropiado de los medios de producción y de subsistencia que tenga que comprar ese plátano vendiendo su jornada de trabajo. Bien, dice el autor, repito, los medios de producción dispersos que sirven al productor como medios de ocupación y de subsistencia están tan lejos de ser capital como el producto consumido por el mismo de ser mercancía. Aunque con la masa de población decreció la masa de los medios de producción empleados en la agricultura,
aumentó sin embargo la masa de capital. Es verdad que la gente se fue, es verdad que disminuyó la mano de obra explotable, pero los medios de producción que esa gente abandonó o de las que fue expropiado, se pudo transformar en capital y por tanto devengar un plusvalor que antes nos rendía. Continúa la lectura, Miriam. Lee más lentamente, por favor, que te aceleras. El capital global de Irlanda, invertido fuera de la agricultura, en la industria y el comercio, se acumuló durante los dos últimos decenios con lentitud y estuvo sometido a grandes y constantes fluctuaciones. Se desarrolló con gran rapidez, por el contrario, la concentración de sus partes constitutivas individuales. Finalmente, por pequeño que haya sido su crecimiento absoluto, relativamente, esto es, en proporción a la decreciente masa de población, ese capital aumentó. Como vimos en la semana pasada, los capitales aumentaron en el orden de un 10 o un 15% cuando la población cayó en un 30%. Es llamativo, ¿no? Es muy llamativo, ¿no? Esa relación entre una cosa y la otra. Continúa, Miriam. Se despliega aquí bajo nuestros ojos, en gran escala, un proceso tan hermoso que la economía ortodoxa no podría desear que lo fuera más para demostrar su dogma, según el cual la miseria es el resultado de la sobrepoblación absoluta y el equilibrio se restablece gracias a la despoblación. Es este un experimento mucho más importante que la peste de mediados del siglo XIV, tan glorificada por los maltusianos. Incidentalmente, si aplicara a las relaciones de producción y a las correspondientes relaciones de población del siglo XIX las pautas del siglo XIV, era ya de por sí algo que combinaba pedantería e ingenuidad. Esta ingenuidad, por añadidura, hacía caso omiso de que si bien la peste y la mortandad que la acompañó fueron seguidas por la liberación y enriquecimiento de la población rural de este lado del canal, en Inglaterra, del otro lado, en Francia, contribuyeron a un mayor sojuzgamiento y a un acrecentamiento de la miseria. Dice, es que lo de la patata fue como lo de la peste negra. No tiene nada que ver. La peste negra liberó, entre comillas, grandes cantidades de tierra y las dejó disponibles para gente que trabajaba la tierra para sí misma. El hongo de la patata, la enfermedad de la patata, se llevó por delante los medios de subsistencia de los más pobres. Los ricos siguieron comiendo carne de ternera y cereal como siempre. Claro. La patata solo la comían los miserables. Cuando los miserables no tuvieron patata, o se murieron de hambre, como les pasó a centenares de miles, o tuvieron que emigrar para sobrevivir, ¿no? Sí, efectivamente, ni se parecían ni eran comparables una a la otra, ¿vale? Por no hablar de que la peste, por más de que la clase social también salvaguardó las vidas de muchos que vivían bien y no fue igual los estragos que causó la peste entre los pobres que entre los ricos, ¿no? Bueno, pues la peste de alguna manera a todos les podía llegar. El hambre por la patata no, ¿vale? No tenía las mismas consecuencias. Gracias, Miriam. Continúa la lectura, Montse. En 1846... En 1846, la hambruna liquidó en Irlanda a más de 1 millón de seres humanos, pero solo se trataba de pobres diablos. No infligió el menor perjuicio a la riqueza del país. El éxodo que la siguió durante 2 decenios y que todavía hoy va en aumento, no diezmó, como sí lo hizo la Gran Guerra de los 30 años, junto con los hombres a sus medios de producción. Es decir, los medios de producción, la tierra, básicamente en una economía agraria, no sufrió por el hecho de que la gente se fuera de allí. Simplemente
eliminas la patata y pones otra cosa. Sean ovejas o sean tomates, ¿no? Pues pones otra cosa y hemos acabado con el problema. Diezmas a la población, pero los medios de producción quedan incólumes, ¿no? Continúa. El genio irlandés inventó método totalmente nuevo para proyectar a un pueblo indigente, como por arte de encantamiento, a miles de millas de distancia del escenario de su miseria. Los emigrantes arraigados en Estados Unidos envían anualmente sumas de dinero a casa, medios que posibilitan el viaje de los rezagados. Cada tropel que emigra este año atrae el próximo año otro tropel de emigrantes. Cada vez, en vez de costarle algo a Irlanda, la emigración constituye uno de los ramos más proficuos de sus negocios de exportación. Uno de los ramos más provechosos. Más provechosos. ¿No? Más provechosos, es decir, encima además, no solamente el capital se quita de encima a la mano excedente, sino que además la mano excedente se paga ella sola el viaje, ¿no? Es decir, es el negocio redondo y además te manda capitales para invertir otra vez en el territorio de origen. Negocio redondo, por donde lo mires, ¿vale? Continuamos. Pero Jorge, perdón, pero esto es lo que ha pasado siempre. Sí, en nuestra dictadura se iban los emigrantes a Europa y mandaban remesas, y ahora lo hacen los sirios, los afganos, bueno, cualquier país que ha hecho lo mismo. Es decir, que esto les sigue funcionando muy bien. Los emigrantes, claro, hay países en Sudamérica que una parte muy importante de su PIB son las remesas que reciben de su población migrante, claro que sí. Fíjate ahora el problema que tienen con la cantidad de migrantes que hay, que por fin con esto de la pandemia hay miles y miles y miles. Bueno, pues, pero el capital sigue con su Claro. sistema. Por eso digamos, esto es un negocio redondo por todos lados, ¿vale? Por todos lados. Y a mayor miseria, mayor negocio, ¿vale? ¿Cuál es la ley general de la acumulación capitalista? La vimos hace unas semanas atrás. Pues que a mayor acumulación, mayor miseria. Ya está. Sí. La miseria no es una consecuencia indeseada de una mala administración. Es la condición sine qua non de la acumulación capitalista. ¿Vale? Continúa, Monse. Nosotros somos pobres porque ellos son ricos, ¿no? Empieza apenas abierta. Así es. Ese es el resumen, ¿no? El resumen es ese, ¿vale? El resumen es ese. Adelante, Monse. Es, por último, un proceso sistemático que no se limita ahora a dar un boquete transitorio en la masa de la población, sino que extrae de ella, año a año, más hombres que los reemplazados por los nacimientos, con lo cual el nivel absoluto de población disminuye cada año. ¿Cuáles fueron las consecuencias para los obreros irlandeses que quedaron atrás, liberados ya de la sobrepoblación? Que la sobrepoblación relativa hoy es tan grande como antes de 1846, que el salario se mantiene en el mismo nivel bajo, que el trabajo es más extenuante que antes, que la miseria en el campo empuja hacia una nueva crisis, punto. Claro. ¿Cuál es el resultado después de que Irlanda perdiera el 30% de la población? Porque la proporción de parados sigue siendo la misma, ¿vale? Que además tienes que trabajar más horas, ¿no? Y además vas a cobrar un salario más bajo. Estas son las mieles, claro, y volvemos otra vez a lo mismo. De algún lugar tiene que salir el plusvalor. ¿Vale? No hay otro lugar para extraer el plusvalor que la miseria de la clase trabajadora. Las causas son simples. Continúa. La revolución en la agricultura va a la par de la emigración. La producción de sobrepoblación relativa le tomó la delantera a la despoblación absoluta. Una mirada del cuadro BEB muestra que la transformación de tierras de labor en pasturas tiene que operar de manera mucho más aguda en Irlanda que en Inglaterra. En esta, con el acrecentamiento de la ganadería, disminuye el cultivo de hortalizas. En Irlanda... Aumenta. Con el acrecentamiento en Inglaterra, con el acrecentamiento de la ganadería, aumenta el cultivo de hortalizas. En Irlanda dicho cultivo disminuye. Mientras que grandes extensiones de tierras antes cultivadas quedan en barbecho o se transforman de manera permanente en pasturas,
Gran parte de la tierra baldía y las turberas sirven hoy para la expansión de la ganadería. Los arrendatarios pequeños y medianos, incluyo entre ellos todos los que no cultivan más de 100 acres, siguen siendo aproximadamente 8 sobre 10 del total. Del total. La competencia de la agricultura practicada con métodos capitalistas oprime progresivamente, en grado mucho más intenso que antes, a este tipo de arrendatarios que por consiguiente suministran de manera constante nuevos reclutas a la clase de los asalariados. Los arrendatarios de tierras o los pequeños propietarios de terrenos muy pequeños no pueden competir con los precios de la agricultura extensiva. No pueden competir. Y como no pueden competir, si no fracasan y se hunden este año, pues fracasarán y se hundirán pues el que viene. ¿Vale? Pues cuando eso ocurra, el pequeño propietario se verá obligado a malvender lo poquito que le queda y el arrendatario se verá obligado a entregarse en venta de trabajo asalariado al patrón que le quiera contratar. ¿Vale? Es decir, no pueden competir. Con lo cual, el ejército de trabajadores aumenta sin parar y el de desempleados también. Continúa, Montse. La única gran industria de Irlanda, la fabricación de lienzo, requiere relativamente pocos varones adultos y en general ocupa, pese a la expansión que experimentó a partir del encarecimiento de algodón, solo a una parte proporcional insignificante de la población. Al igual que toda otra gran industria, la del lienzo, mediante oscilaciones continuas produce en su propia esfera una sobrepoblación relativa, incluso aunque aumente en términos absolutos la masa humana absorbida por ella. La miseria de la población rural constituye el pedestal de gigantescas fábricas de camisas, etcétera, cuyo ejército de trabajadores en su mayor parte está disperso por el campo. Toda esta gente que fracasa en la vida agrícola, bueno, pues va a engrosar el mundo depauperado de las aldeas y donde se quiere instalar cualquier pequeña industria o manufactura, encuentra pues un montón de gente pidiendo por favor que les den trabajo. El ejército de recambio. ¿Vale? El ejército de recambio. ¿Vale? Ahora, ¿veis qué ofensivo es ahora, cuando ya sabemos de qué va la película, qué ofensivo es eso de que te den trabajo? ¿No? Te dan trabajo. ¿No? Sí. Que te den el derecho a ganarte el pan. Y al ganar el pan y el caviar de los demás. Sí, el pan para ti y las gambas y el caviar para el otro, ¿no? Efectivamente, ¿no? Continúa, Montse. Volvemos a encontrarnos aquí con el sistema de la industria doméstica, ya descrito anteriormente, que dispone de dos recursos metódicos para convertir en supernumerarios a los obreros: pagar de menos y hacer trabajar más. Por último, aunque la despoblación no surtió efectos tan destructivos como los que habría ocasionado en un país de producción capitalista desarrollada, no tuvo lugar sin repercusiones constantes. La emigración no solo deja a sus espaldas casas vacías, sino también caseros arruinados. La baja total de su consumo crea en el mercado interno un vacío permanente que se hace sentir sobre todo entre los tenderos modestos, los artesanos y los pequeños industriales en general. Cada nuevo éxodo arroja una parte de la pequeña clase media al proletariado. Esta es, digamos, es otra consecuencia directa, ¿no? Es decir, porque claro, el pequeño tendero, el del ultramarino, el señor que arreglaba zapatos, la señora que cosía para la calle, toda esta gente cuando empieza a emigrar la población o se produce una expansión de los desempleados, toda esta gente no tiene a quién venderle su trabajo para poder comprar lo que necesita para comer. ¿Vale? De donde todo esta pequeña, llamarle clase media es una obscenidad, esta pequeña población que vive, digamos, del comercio, de la artesanía, de la manufactura, pues
también se ve arrojada al molino satánico del mercado laboral, ¿vale? A ser machacados y machacadas en el mercado de trabajo. Continúa, Monse. El salario del obrero agrícola en la región de Dublín, el salario máximo del jornalero rural irlandés, es en estos momentos, pese a los elevados precios de los artículos de primera necesidad, de 7 chelines. De esto se desprende cuál será el nivel de ese salario en los distritos apartados puramente agrícolas. Baste un ejemplo para caracterizar incluso la situación del obrero industrial irlandés calificado. Vale, esto lo leeremos luego. Ahora vamos a leer la larga nota A que tenemos a pie de página. Mari, ¿estás con el ordenador ya o estás con el teléfono? No, estoy con el teléfono. ¿Puedes leer? Sigo con... Ah, tienes mala conexión. Vale, no te preocupes. Nani, lee tú, por favor. En la tercera y cuarta edición. En la tercera y cuartas ediciones se sustituye este párrafo por el texto siguiente. En los informes de los inspectores de la Administración Irlandesa de Beneficencia, en 1870, se encuentra una exposición diáfana acerca de la situación por la que atraviesan los jornaleros rurales de la isla. Funcionarios de un gobierno que solo se mantiene por la fuerza de las bayonetas y el estado de sitio a veces declarado, a veces encubierto. Esos inspectores se ven obligados a emplear todos los circunloquios que sus colegas en Inglaterra desprecian. Pese a todo, no permiten forjarse ilusiones a su gobierno. Según ellos, la siempre bajísima tarifa salarial imperante en el campo ha experimentado durante los últimos 20 años un aumento de 50 a 60% y alcanza actualmente, término medio, a 6-9 chelines semanales. Atención. Los funcionarios del sistema de beneficencia, ¿vale? Informan al gobierno de cuál es la situación, ¿vale? Recordemos que es un gobierno, como dice Marx, que está apuntalado sobre las bayonetas, ¿eh? Porque la ocupación británica en Irlanda está apuntalada sobre las bayonetas en este momento, ¿vale? Y hasta hace bastante bien poquito, ¿vale? Estos funcionarios dicen, oigan, los salarios en el campo han aumentado en los últimos 20 años un 50 o 60% y alcanzan actualmente término medio 6 o 9 chelines semanales. Pero antes de continuar la lectura, quiero que hagamos una reflexión. Antes de este fenómeno, antes del fenómeno de la transformación del trabajador agrícola en proletario asalariado, el trabajador agrícola tenía diversas fuentes de suministro de sus medios de subsistencia, ¿vale? Por un lado, tenía una casita, ¿vale? Un derecho, digamos, a tener una habitación, un lugar donde estar él y su familia, a condición de que trabajara las tierras del propietario, ¿verdad? Pero parte del derecho de la casita era tener un pequeño huertito con una pequeña granjita para que el niño, pues la señora, el hombre el día del domingo, pues más o menos, pues bueno, pudieran compensar una parte de los ingresos de subsistencia. No estamos hablando de dinero, ¿eh? No estoy hablando de dinero. Medios de subsistencia, puros y duros, ¿vale? Poder tener las cositas que te vas a comer, la ropa que te vas a arreglar, los muebles, ¿no? Pues ir pudiéndote, ir haciendo tus cositas sin pasar por el mercado. Luego, una parte del sueldo que cobraba este señor no lo cobraba en dinero. Podríamos decir inclusive que la mayor parte del sueldo lo cobraba en especie. Y lo cobraba del granero del señor. ¿Vale? Con lo cual, el dinero que él percibía
era, pues bueno, pues para comprar las poquitas cosas que lo que él no podía producirse ni lo que el señor le daba. Cuando el trabajador agrícola ha sido expropiado de su vivienda, ha sido expulsado del campo, se le ha quitado el huertito y se le ha arrojado como mera carne asalariada al mercado laboral, lo único que percibe es salario. Y ahora con ese salario tiene que comprar en un mercado todo. Repito, antes la parte más importante de lo que él consumía diariamente y su familia estaba fuera del mercado. Autarquía. No, una parte autarquía, pero bueno, no tanto, porque el pobre, si hubiera sido autárquico, nadie le explotaría, ¿vale? Ya que ya le hubiera gustado a él ser autárquico, pero para ser autárquico tendría que haber tenido pues un par de hectáreas o 3 hectáreas de terreno y lamentablemente solo tenía un huertito, ¿vale? Bien, pero no importa, pero trabajaba en la finca del señor y el señor le daba acceso al granero, ¿vale? ¿Sí? Entonces, digamos, él percibía sus medios de subsistencia fuera del mercado, ¿vale? A veces como porcentaje de la cosecha. Ahora, cuando él cobra el salario, él tiene que ir a la tienda de ultramarinos de la esquina y pagarle a un señor, pagándole su servicio, que lógicamente hay que pagarlo, porque el de la tienda de ultramarinos tampoco va a estar ahí gratis, ¿no? Pues también tiene que vivir y también tiene que comer, ¿vale? Pero también el beneficio a él y al intermediario. Y además, las 4 cositas que él antes se arreglaba con su mujer, con sus hijos, el conejito, las gallinas, los 2 tomates, tal, ahora tiene que ir a la verdulería y comprarlo, dejando un beneficio al señor de la verdulería y al intermediario. ¿Vale? De donde, aunque ahora... a la iglesia, al Estado... Claro, aunque ahora el obrero ganara los mismos 6 chelines que ganaba antes, la distribución de esos chelines en medio de subsistencia no es la misma. Es impuesta. El señor ha caído, esta familia ha caído en la precariedad, por no hablar de que en los ratos libres el niño o la niña bordaban telas para la madre hilaba bobinas de algodón para el pequeño capitalista que pasaba por ahí todas las semanas llevando algodón para conseguir hilado, y el padre tejía, pues en el invierno, cuando no había trabajo en el campo, pues el padre pues, se dedicaba pues, a tejer. Ahora es un miserable asalariado, expropiado de todo, en una casucha por la que además paga un alquiler, y donde todo lo que se lleve a la boca lo tiene que adquirir en un mercado. ¿Cómo ha cambiado el cuento? Diría Caperucita, ¿verdad? Bien, continúa, Nani. Jorge, este sistema no es ni feudal ni capitalista, era, ¿no? Porque... ¿Está? Sí, llamarle a esto capitalismo sería una obscenidad. Por eso digo, no es capitalista, pero tampoco era feudal porque... Esto tiene todo lo peor del sistema feudal y todo lo peor del sistema capitalista, ¿no? Claro, sí. Pero no tiene nombre, ¿no? Es el periodo de transición, es una Claro. transición, claro, entre el feudalismo al capitalismo. Claro, es una transición. Luego nos escandalizamos cuando la gente le prende fuego al tractor y todas estas cosas. Pero daos cuenta, ¿no? Sí, claro, una persona que ha sido arrojada a este sistema de explotación y de precarización, a poco que le sobre un poco de energía, le raja las ruedas al tractor y le prende fuego al granero. Claro. Claro, no puede. Cualquier persona que tenga un poco de memoria con respecto a cómo era su situación 30 años antes y cómo es su situación 30 años después, no puede creerse que le vengan a hablar de progreso. Pero ya tenía todas las bases del capital. Sí. Lo que pasa es que el capital, como los hongos, ¿no? Se va extendiendo poco a poco.
y no proletariza a toda la masa humana al mismo tiempo, ni transforma en capital a todos los medios de producción al mismo tiempo. Va avanzando de forma lenta. Mirad aquí en España. Aquí en España no podemos hablar de capitalismo agrario hasta después de la guerra, mundial, ¿no? ¿no? Tiene rasgos feudales también, alguno, ¿no? Y todavía seguimos con unos cuantos rasgos feudales. Sí, así es. Adelante, Nani. Pero tras ese aumento aparente se oculta una baja real del salario, pues el alza salarial ni siquiera compensa el alza que ha tenido lugar, entre tanto, en los precios de los artículos de primera necesidad, como lo demuestra el siguiente extracto tomado de los cálculos oficiales por Concord House irlandés. Ahí tenéis, en el gráfico ese tenéis los precios en 1848 y los precios en 1868. ¿No? Los precios de alimentación y vestimenta. Y veis cómo los precios en 1848 eran de 1 chelín y 6 peniques, y en 1868 3 chelines y 1/4 de penique. Es decir, los precios se han duplicado, entonces dices, uy, sí, pues los trabajadores, mira, han aumentado su salario un 50%, sí, pero los precios se han duplicado, ¿no? Pero además, acordaos de lo que os he dicho antes, pero además de duplicarse los precios, tiene que comprar. Ahora además lo tienes que comprar todo, ¿vale? Adelante, Nani. El precio de los artículos de primera necesidad, pues, casi se ha duplicado. Y el de la vestimenta es exactamente el doble de lo que era 20 años atrás. Pero incluso si prescindimos de esta desproporción, la mera comparación de las tasas del salario expresadas en dinero no nos permitiría llegar a un resultado correcto. Antes de la hambruna, la mayor parte de los salarios rurales se abonaba in natura, en especie, y en dinero solo la parte menor. Actualmente, la regla general es el pago en dinero. Ya de esto se infiere que cualquiera que fuera el movimiento del salario real tenía que aumentar su tasa dineraria. Antes de la hambruna, el jornalero agrícola poseía una parcela en la que cultivaba papas, criaba cerdos y aves de corral. Hoy no solo no tiene que comprar, tiene que comprar todos sus medios de subsistencia, sino que ha perdido además los ingresos resultantes de la venta del cerdo, de las aves, de los huevos. En realidad, en el pasado los obreros agrícolas se confundían con los pequeños arrendatarios y solo formaban en su mayor parte la retaguardia de las fincas arrendadas medianas y mayores en la que encontraban ocupación. Solo a partir de la catástrofe de 1846 comenzaron a constituir una fracción de la clase de los asalariados puros, un estrato particular vinculado solamente por relaciones dinerarias a sus patrones salariales. Sí, lo que estás diciendo, efectivamente. Sabemos ya cuáles eran sus condiciones habitacionales de 1846. Desde entonces, las mismas se han empeorado aún más. Una parte de los jornaleros rurales, que disminuye sin embargo día a día, viven aún en los predios de los arrendatarios en chozas atestadas, cuyos horrores superan ampliamente lo peor que en este aspecto muestran los distritos rurales ingleses. Y esto se aplica de manera general, con excepción de alguna comarca del Ulster, en el sur del condado de Cork, Limerick, Kilkenny, etc., en el este a Wicklow y Westfold. Leo fatal el inglés, ¿eh? Sí, no pasa nada, no lo leas. Sigue adelante. En el centro y en el de Dublín y en el norte, etc. Exclama uno de los inspectores, una vergüenza para la religión y la civilización de este país. Para hacer más tolerable a los jornaleros las condiciones habitacionales de sus covachas, desde tiempos inmemoriales, se les confisca sistemáticamente los pedacitos de tierra contiguos a aquella. La conciencia de esta suerte de proscripción en que los mantienen los terratenientes y sus administradores ha suscitado entre los jornaleros rurales los consiguientes sentimientos de antagonismo y odio contra quienes los tratan
como a una raza proscrita. El primer acto de la revolución agraria, efectuado en la mayor escala y como obedeciendo a una consigna impartida desde arriba, fue el de barrer con las chozas que se alzaban en las tierras de labor. De esta manera, muchos obreros se vieron obligados a buscar refugio en aldeas y ciudades. Como si se tratara de trastos viejos, se los arrojó allí a guardillas, cuchitriles, sótanos en los tugurios de los peores barrios. Miles de familias irlandesas que se distinguían, según incluso el testimonio de ingleses imbuidos en prejuicios nacionales, por su raro apego al hogar, por su despreocupada jovialidad y por la pureza de sus virtudes domésticas, se encontraron así repentinamente trasplantados a los invernaderos del vicio. Los hombres se ven obligados ahora a buscar trabajo entre los arrendatarios y vecinos, y solo se los contrata jornada a jornada, o sea, bajo la forma más precaria del salario. Además, ahora tienen que recorrer grandes distancias para ir a la finca y volver a casa, a menudo empapados hasta los tuétanos y expuestos a las demás inclemencias del tiempo, lo cual suele ocasionar el debilitamiento, la enfermedad y, por ende, las privaciones. Las ciudades tenían que recibir año tras año lo que se consideraba como exceso de trabajadores en los distritos agrícolas. Y después hay quien se admire de que en las ciudades aldeas hay un exceso y en el campo falta de obreros. Es decir, expulsamos a la gente del campo y nos extraña de que en las aldeas haya mucha gente desempleada, ¿no? Y cuando llega el momento de la cosecha, entonces viene la jeremiada del señorito. Es que ya no hay manos, ya no hay gente que trabaje la tierra. No nos suena, ¿eh? Como hoy. Es tremendo. Claro. Y un año, y otro año, y otro año. Lo menos, lo menos. La verdad es que esa carencia solo se vuelve perceptible en las épocas de trabajos agrícolas urgentes, en primavera y en otoño, mientras que durante el resto del año muchos brazos tienen que permanecer inactivos, que después de la cosecha, desde octubre hasta la primavera, apenas hay ocupación para ellos, y que también durante el periodo de más trabajo suelen perder días enteros y están expuestos a todo tipo de interrupciones laborales. Estas consecuencias de la revolución agrícola, esto es, de la transformación de tierra de labor en pastura, de la aplicación de maquinarias, de un más riguroso ahorro de trabajo, etc., se ven agudizadas aún más por esos terratenientes modelo que, en vez de consumir sus rentas en el extranjero, son tan condescendientes como para residir en sus propios dominios irlandeses. Para que la ley de la oferta y la demanda quede totalmente impoluta. Estos caballeros cubren ahora casi todas sus necesidades de trabajo con sus pequeños arrendatarios que de esta manera se ven obligados a trabajar para sus terratenientes por un salario en general más exiguo que el del jornalero común y sin miramiento alguno por las incomodidades y pérdidas que significa para el arrendatario tener que desatender su propio campo en la época crítica de la siembra de la cosecha. La inseguridad e irregularidad de la ocupación, la reaparición frecuente y la larga duración de las paralizaciones de trabajo, todos esos síntomas de una sobrepoblación relativa, pues figuran en los informes de los inspectores de la administración de beneficencia, como otras tantas quejas del proletariado agrícola irlandés. Recuérdese que, al considerar la situación del proletariado agrícola inglés, nos encontramos con fenómenos similares, pero la diferencia estriba en que en Inglaterra, país industrial, la reserva de la industria se recluta en el campo, mientras que en Irlanda, país agrario, la reserva de la agricultura se recluta en las ciudades, en los refugios de los desplazados obreros agrícolas. Allí, los supernumerarios de la agricultura se transforman en obreros fabriles. Aquí, los expulsados hacia las ciudades siguen siendo obreros agrícolas, mientras presionan al mismo tiempo
sobre el salario urbano y constantemente se ven rechazados hacia el campo en busca de trabajo. La tragedia, digamos, del obrero irlandés es que como no se ha industrializado todavía Irlanda, cuando esta gente va a colmatar los núcleos urbanos, tampoco tienen trabajo allí y van precarizándose cada vez más y compitiendo unos miserables con otros por salarios cada vez más exiguos. Termina el párrafo. Los informantes oficiales resumen de la siguiente manera la situación de los jornaleros agrícolas. Aunque viven con la frugalidad más extrema, su salario apenas les alcanza para proporcionarles a ellos y a su familia alimentación y alojamiento. Para indumentaria requieren ingresos adicionales. El ambiente de sus viviendas, sumado a otras privaciones, expone a esta clase de manera especialmente el tifus de la tisis. Por consiguiente, no es ningún milagro que, conforme el testimonio unánime de los informantes, las filas de esta clase estén impregnadas de un sombrío descontento, que deseen retornar al pasado, abominen del presente y desesperen del futuro, se entreguen a la repudiable influencia de los demagogos y solo abriguen una idea fija, la de emigrar a América. Es esta la jauja en que la gran panacea maltusiana, la despoblación, ha transformado a la verde Erin. Baste un ejemplo para conocer la vida relajada que llevan los obreros manufactureros de Irlanda. Gracias, Nani. Alfonso, volvemos a la página donde empezó la nota, que es en la página 883. Das la vuelta, 884, y empezamos la lectura en mi reciente visita al norte de Irlanda. Un momento a ver si retrocedo correctamente y comienzo por ahí. Luego que lea Víctor, ¿eh? Sí, que tenemos ahí. Tenemos a Víctor Jaque. Hola, Víctor. Aparición estelar. A ver si esto carga. ¿Has visto, Víctor, cómo se te echaba de menos? Es que parece que estás escuchando los doblajes de Disney, Orlando Disney. Muy bonito, muy bonito. El libro de la selva. Vale, ya me encontré. En mi reciente visita, ¿no? Ahí, sí, ahí está. 884. En mi reciente visita al norte de Irlanda, dice el inspector fabril inglés Robert Baker, me sorprendió el esfuerzo que realizaba un obrero calificado irlandés para procurarles educación, pese a sus escasísimos recursos, a sus hijos. Reproduzco textualmente sus declaraciones, tal como las recogí de sus labios. Se trata de un obrero calificado, como lo demuestra el hecho de que se lo emplee en la producción de artículos para el mercado de Manchester. Johnson. Soy agramador y trabajo de 6 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a viernes. Los sábados terminamos a las 6 de la tarde y tenemos 3 horas para comer y descansar. Tengo 5 chicos. Por ese trabajo gano 10 chelines y 6 peniques semanales. Mi mujer también trabaja y cobra 5 chelines por semana. La muchacha mayor de 12 años de edad está a cargo de la casa. Es nuestra cocinera y la única ayudante que tenemos. Prepara a los hermanos menores para ir a la escuela. Mi mujer se levanta conmigo y salimos juntos. Una muchacha que pasa delante de nuestra casa me despierta a las 5:30 de la mañana. No comemos nada antes de ir al trabajo. La chica de 12 años cuida a los más pequeños durante todo el día. Desayunamos a las 8 y vamos para eso a casa. Tenemos té una vez por semana. Los demás días comemos una papilla. A veces de harina de avena y otras veces de harina de maíz, según lo que podamos conseguir. En invierno agregamos algo de azúcar y agua a la harina de maíz. En verano cosechamos algunas papas plantadas por nosotros en un pedacito de terreno y cuando se terminan volvemos a la papilla. ¿Os dais cuenta por usar un eufemismo, la frugalidad con la que vive esta familia, ¿vale? Y él tiene un sueldo privilegiado al lado de lo que hemos visto y la mujer trabaja también, ¿vale? Él gana 11 chelines y la mujer otros 5 por semana,
acordaos que estábamos viendo que los sueldos de los trabajadores agrícolas irlandeses eran de 5 o 6 chelines a la semana, ¿vale? Y ya veis la precariedad con la que vive esta familia, incluyendo la explotación de trabajo infantil que implica tener a la hija de 12 años dedicada al cuidado de la casa y de los más pequeños, porque si no, pues me diréis cómo sacan a esos niños adelante. Sí, sí. ¿Sí? Sí, mirad el porvenir que le espera a la niña, ¿no? Ya con ese planteamiento, ¿no? Continúa, Alfonso. Así van las cosas, un día tras otro todo el año. De noche, cuando termino de trabajar, siempre estoy muy cansado. Excepcionalmente comemos un bocado de carne, pero muy raras veces. 3 de nuestros hijos van a la escuela. Pagamos para ello un penique por cabeza cada semana. Nuestro alquiler es de 9 peniques semanales. La turba y el fuego nos cuestan por lo menos un chelín y penique por quincena. He aquí los salarios irlandeses. He aquí la vida irlandesa. En verdad, la miseria de Irlanda está de nuevo en el orden del día en Inglaterra. A fines de 1866, comienzos de 1867, Lord Dufferin, uno de los magnates rurales irlandeses, se ocupó en el Times de la solución que debía darse al problema. Qué actitud tan humana la de este gran señor. Venga, adelante, Alfonso. Del cuadro se desprende que mientras que en 1864, de las 4.368.000 libras de ganancia total, 3 forjadores de plusvalor solo se embolsaron 262.000 libras, los mismos 3 virtuosos del renunciamiento se embolsan en 1865, en cambio, 274.000 libras de las ganancias totales, que se elevan a 4.669.000. En 1864, a 26 fabricantes de plusvalor les tocan 646.000 libras y en 1865 a 28 de estos señores les corresponden 736.000 libras. En 1864, 121 forjadores de plusvalor se embolsan 1.076.000 libras y en 1865 son 150 los caballeros que se reparten 1.320.000 libras. En 1864, 1.131 hacedores de plusvalor se quedan con 2.150.000 libras, casi la mitad de la ganancia global anual. Y en 1865, 1.194 plusvaloristas se distribuyen 2.418.000 libras, más de la mitad de la ganancia global anual. Él ahora simplemente está describiendo lo que leímos en el cuadro la semana pasada, ¿vale? En el cuadro de las rentas. Adelante. Sin embargo, la parte del león de la renta nacional anual, devorada por un número insignificantemente pequeño de magnates agrarios en Inglaterra, Escocia e Irlanda, es tan monstruosa que la sabiduría del Estado inglés ha considerado oportuno no suministrar, con respecto a la distribución de la renta de la tierra, los mismos materiales estadísticos que en el caso de la distribución de la ganancia. Nos dice, qué curioso que sobre la renta de la tierra no hay estadística oficial, ¿vale? Es decir, solamente nos dan estadística de los industriales, ¿no? Continúa. Lord Dufferin es uno de esos magnates rurales. Sostener que los registros de rentas y las ganancias puedan alguna vez ser supernumerario, o que su plétora esté vinculada de alguna manera a la plétora de la miseria popular, es naturalmente una idea tan poco respetable como malsana. Él se atiene a los hechos, y los hechos son que a medida que decrece el número de la población irlandesa, los registros irlandeses de rentas abultan cada vez más, que la despoblación beneficia al terrateniente, y por tanto también al suelo, y por ende también al pueblo, el cual no es más que un accesorio del suelo. El pueblo no es más que un accesorio del suelo, ¿no? Sí, si aumentan las rentas de los propietarios, eso es bueno para el suelo y por tanto pues es bueno para el pueblo. El pueblo somos los que vivimos del suelo, ¿vale? Sí, todos los demás, ¿qué son? Excedentes. ¿Vale? Continúa, Alfonso. Lord Dufferin declara, pues, que Irlanda está todavía sobrepoblada
y que la corriente migratoria fluye aún demasiado perezosamente. Para ser plenamente feliz, Irlanda tendría todavía que dejar salir 1/3 de millón de trabajadores, cuando menos. Y no se piense que este lord, que tiene además su beta de poeta, es un médico de la escuela de sangrado. Aquel que apenas advertía que el paciente no había experimentado mejoría alguna, le recetaba una sangría, y otra sangría más hasta que el enfermo perdía, amén de la sangre, su enfermedad. Muerto el perro, muerto el muerto, muerto el perro, y al final se murió, y dice el médico, poniendo cara compungido, dice: hemos hecho lo que hemos podido, se lo ha llevado el Senado. ¿Vale? Adelante. Lord Dufferin se limita a exigir una nueva sangría de 1/3 de millón, en vez de pedir una de aproximadamente 2 millones, sin cuya supresión, en realidad, no podrá establecerse el reino milenario en Erin. La prueba es fácil de suministrar. Bueno, el cuadro que tenéis alrededor muestra cómo está distribuida la tierra en Irlanda, ¿vale? En 1864. El número y extensión de fincas arrendadas. Veis que hay 8 categorías, perdón, 8 columnas. La columna 1 son las fincas de menos de 1 acre, la 2 de 1 a 5 acres, la 3 de 5 a 15 acres, la 4 de 15 a 30 acres, etcétera, etcétera, hasta la columna 7, que son las fincas de más de 100 acres. Si observáis la relación que hay entre el número de fincas y el número de acres, veréis que hay una relación inversa entre el número de las propiedades y la extensión de las propiedades. Las propiedades de 1 acre alcanzan 25.000 acres a repartir entre 48.000 propiedades. Es decir, hay 48.000 propiedades que apenas tienen medio acre de terreno, ¿vale? Y son fincas arrendadas, ¿vale? Pero claro, medio acre, que es que estamos hablando de 0,2 hectáreas, es que apenas da para un huerto, ¿vale? Es decir, no permite el mantenimiento de una explotación de venta y de mantenimiento de una familia. Es decir, no lo permite. Yo diría que con la tecnología de la época, yo diría que con menos de 4 o 5 acres una familia no se podía mantener, ¿vale? No se podía sostener. Bien, las fincas de 1 a 5 acres son 82.000, que cubren una extensión de 290.000 acres. Es decir, hay 80.000 fincas que tienen aproximadamente entre 3 y 4 acres cada una. Estas ya sí podrían, digamos, sostener, digamos, una familia, aunque sea en la precariedad. Y ya llevamos 120.000 fincas, 120.000 fincas que viven en el límite de la precariedad, ¿vale? Y a partir de ahí empieza la gran concentración, digamos, de terrenos, ¿vale? Luego tenemos las filas 3 y 4 que están en los rangos medios, pero nos interesa que nos vayamos a los últimos 2 rubros, ¿vale? Como veis, el rubro 6 abarca 50.000 fincas con 4 millones de acres, es decir, estamos hablando de 73, 75 acres por finca de media, y las últimas 30.000, 8 millones que implican 250 acres de media por finca. Si lo dividimos en 2 grupos, nos encontramos con lo que los grupos 5, 6, 7 concentran 15 millones de acres. 15 millones de acres. Terratenientes. Claro. 15 millones de acres a repartir entre 150.000 arrendatarios, ¿no? que tenemos allí, mientras que en la otra parte de la fila hay escasamente 5 millones de acres, es decir, el 25% de la tierra,
a repartir entre 400.000 pequeños propietarios. ¿Veis cómo está completamente descompensada la propiedad de la tierra, la tenencia de la tierra? Cuidado, no sintáis pena por los irlandeses, porque como miréis la propiedad de la tierra en España, se os daba un pasmo, ¿vale? Yo, si la mitad es de la duquesa de Alba. ¿Vale? Os daba un pasmo. Y en Argentina ni os digo. Ya. ¿Vale? En Argentina ni os digo. Bien. Continúa, Alfonso. De 1851 al 61... La concentración ha destruido principalmente fincas arrendadas de las 3 primeras categorías, las de menos de 1 y no más de 15 acres. Ahí está. La concentración ha destruido principalmente las fincas arrendadas de las primeras categorías, de las primeras 2 categorías, la gente que no puede mantenerse en la precariedad con su producción, ¿vale? Continúa. Son ellas las que tienen que desaparecer ante todo. Esto arroja el resultado de 307.000 arrendatarios supernumerarios. Calculando la familia según una media baja de 4 individuos, tenemos 1.228.000 personas. Si partimos del extravagante supuesto de que una vez llevada a cabo la revolución agrícola se podría absorber nuevamente una cuarta parte de aquellas, quedarían 921.000 personas a las que habría que hacer emigrar. Las categorías 4, 5 y 6 de más de 15 acres y no más de 100 son, como se sabe desde hace tiempo en Inglaterra, demasiado pequeñas para el cultivo cerealero capitalista y para la cría de ovejas se las puede considerar casi con magnitudes evanescentes. Conforme a los mismos supuestos enunciados antes, tendremos, pues, 788.000 personas más destinadas a la emigración. Suma 1.709.000. Y como comer abre el apetito, los ojos del registro de rentas pronto descubrirán que Irlanda sigue siendo miserable con 3,5 millones de habitantes. Como comer abre el apetito, es que... ¿Cómo se dice, Marie? Perdón. Pronúncianoslo. Et comme l'appétit vient en mangeant. Que suena de maravilla. Adelante. Miserable por sobrepoblada, y que por tanto su despoblación tiene que ir mucho más allá para que la isla cumpla su verdadero destino, el de ser una pradera de ovejas y vacas para Inglaterra. Sí, para conseguir el verdadero destino que el señorito inglés aspiraría para sus fincas en Irlanda, oye, pues habría que echar prácticamente a todos. ¿Habéis estado en Irlanda? Sí, es precioso, es hermoso. Yo quiero ir a los pubs y todo eso, pero... Continúa, Alfonso. Este lucrativo método, como todo lo bueno en este mundo, tiene sus inconvenientes. Con la acumulación de la renta de la tierra en Irlanda, corre parejas la acumulación de los irlandeses en América. El irlandés, desplazado por vacas y ovejas, reaparece allende el océano como feniano. Y frente a la vieja reina de los mares se alza, amenazante y cada vez más amenazadora, la joven y gigantesca república. Acerbo destino atormenta a los romanos y el crimen del fratricidio. No, dice, y frente a la vieja reina de los mares se alza amenazante y cada vez más amenazadora la joven y gigantesca república, ¿no? En 1870 está diciendo Marx, ándate con cuidado, que Estados Unidos está ahí y viene a por vosotros. Aquí diríamos, otro vendrá que a mí, bueno, me hará. Otro vendrá, efectivamente, otro vendrá. ¿Qué significa feniano? Nota 260. ¿Dónde? Nacionalistas irlandeses. Creo que son nacionalistas, sí. Se oponían al dominio británico sobre Irlanda. Durante el tercer cuarto de siglo pasado. Los fenianos constituyeron el ala revolucionaria del movimiento independentista irlandés. Está en la nota 160. Eso será del Sinn Féin, ¿no?
El partido este es Sinn Féin. El Sinn Féin. Claro. El nombre de fenianos del irlandés antiguo Fene, una de las denominaciones de la antigua población de Irlanda, o de Fiann, cuerpo de guerreros que defendían la isla en los tiempos del prisionero Cadillo. Bueno, pues hemos acabado el capitulito. Casi nada. Gracias. Buena semana. Seguimos el jueves que Buena viene. semana. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Bona nit.